Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Ojo Crítico. Les saluda Willy Narváez. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para que pueda acceder a todo nuestro contenido. Las consecuencias a raíz de la crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos que estalló en abril del año 2018 en Nicaragua han generado una masiva migración. Son miles los nicaragüenses que salen del país en busca de una mejor vida, que huyen de la inseguridad ciudadana o simplemente de la brutal represión encabezada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lo anterior tiene como secuela la fragmentación familiar que genera traumas en el imaginario colectivo, desintegración en el núcleo social y también repercusiones psicológicas graves para los nicaragüenses. Y es por eso que hoy vamos a hablar de este tema, que tiene que ver no solo con el futuro que le espera a Nicaragua, sino también lo que impacta en cada individuo. Antes de pasar a nuestra entrevista central, quiero dejarles un reportaje referente a este tema. Cristi Martínez es una joven nicaragüense exiliada que compartió con Nicaragua Investiga su experiencia desgarradora y desafiante tras la separación de sus allegados y familiares. Yo tengo una familia que ha venido migrando a lo largo de los años por cuestiones económicas, por cuestiones personales, y en 2018 que me llevé el golpe más grande, pues que varios de mis amigos tuvieron que emigrar por razones políticas, fue que tuve que aprender, ¿no? a ese desapego que ya venía acarreando desde antes. Y es que la migración de nicaragüenses hacia otros países para mejorar condiciones de vida y superarse individualmente ha sido común desde hace ya mucho tiempo, por las diferentes adversidades y retos que el país ha enfrentado a través de sus diferentes gobiernos. Sin embargo, a raíz de la crisis sociopolítica y violaciones de derechos humanos en el 2018, esta cifra se ha disparado desproporcionalmente. Cuando yo me fui de Nicaragua, entre los mayores retos que me enfrenté en el ámbito familiar es que yo soy una persona muy, por así decirle, desapegada. Entonces uno pierde contacto con la familia si no estás todos los días enviando un texto a tu familia, si no lo estás llamando cada semana, pierdes el contacto con ellos. De repente llega un punto en el que ellos no saben qué está pasando con tu vida o no sabes realmente qué está pasando con la de ellos, y se da esto en muchas familias, se da esta fragmentación, este corte en el que se pierde la comunicación y se pierde ese afecto real con la familia. Durante estos últimos 4 años de caos impuestos por la dictadura Ortega Murillo, organismos nacionales e internacionales, entre esos el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, contabilizan casi 300.000 personas nicaragüenses que han tenido que huir de la represión estatal, la decadente economía y la inseguridad ciudadana. Esta masiva fuga de recurso humano ha ocasionado que miles de familias se fragmenten, lo que repercute en la psiquis de las y los ciudadanos dentro y fuera del país, al igual que marca aún más la disfuncionalidad cultural y los traumas colectivos heredados a través de nuestra accidentada historia. Tal vez la condición más importante o el factor que más ha influido en estos flujos de migración, particularmente del 2021 para acá, tienen que ver con la incertidumbre, la inseguridad que tiene la población en general en relación al futuro del país y en relación al bienestar de las familias y de toda la sociedad nicaragüense. El fenómeno de la desarticulación o de la fragmentación social pues golpea prácticamente a todas las familias. Hay una serie de secuelas o de consecuencias, en primer lugar porque en Nicaragua la mayoría de las familias son familias extendidas de relaciones muy cercanas, muy estrechas, y entonces en primer lugar se rompe ese vínculo vital, ese vínculo familiar. En segundo lugar, porque el grupo familiar se desintegra y entonces hay unos que están dentro de Nicaragua, se quedan allí, y otros que se mueven
fuera del país buscando esas nuevas oportunidades. Y en tercer lugar, pues eso tiene efectos psicosociales, sobre todo cuando quienes migran dejan personas muy cercanas o de relación familiar directa, como por ejemplo los hijos. Es decir, cuando los padres se van y los hijos quedan, entonces allí luego hay secuelas psicosociales muy fuertes para sobre todo para los muchachos. El desplazamiento forzado que desquebraja por completo las estructuras familiares no solamente vulnera la mente del ciudadano, sino que también expone la seguridad física y alimenticia de quienes huyen de un país destruidos por un sistema sandinista totalitario que no mide las consecuencias de sus actos. Que la mayoría de estas personas han tenido que desplazarse forzadamente de manera irregular, ya que en Nicaragua continúa la persecución política en contra de quienes también buscan una forma de proteger y salvaguardar su vida, su libertad de integridad personal de ellos y de sus familias también. Entonces, esta es una primera característica. La segunda de ellas es que las condiciones socioeconómicas y políticas en las que se encuentran miles y miles de nicaragüenses solicitantes de refugio, refugiados o asilo, dependiendo de la legislación de cada uno de los países, son endémicas. Endebles. Esto me refiero a que se encuentran actualmente la mayoría de ellas sin poder acceder a fuentes de trabajo digno, acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social, etcétera, ¿no? Costa Rica es un país sumamente caro, entonces para una persona como yo, una mujer joven, que si bien yo sí tenía mi licenciatura terminada, el hecho de venir a Costa Rica y que a mí no me reconozcan mis estudios, que me digan, ok, podemos reconocerte estudios secundarios, pero tus estudios universitarios no te podemos homologar en el colegio de abogados porque el derecho es distinto en este país, eso me imposibilita pues a trabajar, eso me impide obtener un recurso, un honorario, un recurso económico directamente desde que yo vengo a trabajar pues a Costa Rica. Otro de los retos es el choque cultural, porque a pesar de que Costa Rica y Nicaragua queden tan cerca, hay muchos choques en cultura, hay incluso xenofobia, hay bastantes procesos por los que tenemos que atravesar que nos limitan a insertarnos en la sociedad. En países como Costa Rica, donde existe un flujo migratorio masivo de nicaragüenses, la carga es muy pesada en términos económicos y de trámite migratorio, algo ya expuesto en muchas ocasiones por las autoridades del país vecino desde el éxodo del 2018. Esto ha provocado que Migración modifique sus horarios de atención, que muchas veces recae en trámites burocráticos que tardan meses para otorgar permisos laborales por la demanda en solicitudes de refugio. Estos retos frustran en gran manera a muchas personas que buscan amparo gubernamental y trabajo en el país centroamericano. Asimismo, la burocracia también se extiende a países como Estados Unidos y la Unión Europea, otros de los destinos de muchos nicaragüenses. Entonces, ante esta situación del sistema y ante las adversidades psicoemocionales que implican todos estos procesos, ¿qué es lo que se puede hacer? Si bien es cierto, hay más de 200.000 personas en Costa Rica, no obstante, recordemos que la cooperación internacional ha volcado su mirada hacia países como Costa Rica, ya que a través de las agencias de las Naciones Unidas, ya del ACNUR, de lo ACNUD y de las diferentes agencias, ha brindado acompañamiento económico y técnico. No es que han sido dádivas del gobierno costarricense, sino que también han sido producto de los convenios internacionales que han sido firmados entre Costa Rica y los demás países que han brindado cooperación económica y técnica. No obstante, es necesario manifestar que es necesario crear políticas públicas que eviten, erradiquen y posiblemente sancionen las acciones discriminatorias y xenofóbicas. Actualmente, hace un par de semanas, el gobierno costarricense aprobó una ley contra los crímenes de odio donde incluye el tema de la discriminación. De las cosas que a mí más me han ayudado y que yo les recomendaría a otros jóvenes y otras familias que se están viendo en esta situación de una migración forzada o una migración por las razones que sean, es que atiendan a su salud mental y su salud emocional, que en la medida de lo posible acudan a profesionales,
a psicólogos, a terapeutas, o si no tienen los recursos, porque sé que la salud mental también es inaccesible para algunas personas, puedan acudir a espacios en internet o en redes sociales que dan apoyo psicoemocional a personas en esta situación, porque en nuestro país no se le da la importancia necesaria a la salud mental y las personas tienen la errónea creencia de que solo las personas locas o enfermas son las que acuden al psicólogo, pero no, a mí me ha sido de gran ayuda para curar problemas de estos duelos migratorios que yo venía cargando de antes, de mi niñez, y que estoy cargando ahora con mi exilio. Entonces esa sería de las principales recomendaciones que yo haría, poder sanar internamente con ayuda de profesionales para poder sanar esa relación con su familia. Muchas gracias por continuar con nosotros. Acabamos de ver las distintas adversidades que atraviesan muchas familias como consecuencia del exilio o la migración forzada. Dentro de esto, la descomposición negativa en los hogares nicaragüenses que repercute de gran manera en nuestra sociedad. Para hablar sobre esta temática nos acompaña Ruth Quiroz. Ella es psicóloga del colectivo Derechos Humanos en Nicaragua Nunca Más, y también le doy la bienvenida a Carlos Sandoval. Él es sociólogo de la Universidad de Costa Rica, quien ha enfocado parte de su carrera en temas relacionados con Nicaragua. Muchas gracias por estar con nosotros. Empiezo con Ruth. ¿Cuáles son las condiciones negativas que se han generado para que miles de familias se fragmenten debido a la masiva migración que actualmente está atravesando Nicaragua? Bueno, creo que principalmente ha sido, ¿verdad?, la violación a los derechos humanos lo que ha hecho que la gente migre masivamente hacia otros países. Pero también tendríamos que hablar de un tema histórico, ¿verdad?, de lo que yo llamo el trauma colectivo, porque son décadas de recibir violencia, son décadas como tú dices, de sufrir las secuelas de esta eterna violación a los derechos humanos y que han provocado además muchas secuelas a nivel primer plano personal, pero sobre todo, ¿verdad?, se traspasa entonces ya al plano social, al plano de lo familiar, y entonces causa muchísimo más daño en la estructura. Mi siguiente pregunta es para Carlos. ¿Cuáles son las consecuencias en términos sociológicos que marcan a las comunidades en las que vivimos? Bueno, primero que todo decir que las autoridades en Costa Rica estiman que a partir de abril del año 2018 unas 100,000 personas nicaragüenses han ingresado a Costa Rica. Esa es una cifra aproximada, pero que da una idea de la cantidad de personas que han llegado. Y sin duda eso tiene implicaciones en términos de las dinámicas familiares y de los contactos o las relaciones al interior de la familia, ¿verdad? Es un proceso complejo que requiere una enorme capacidad para mantener contactos, muy a menudo por redes sociales, pero tal vez lo que yo diría que es fundamental es que la migración no debería ser forzada, es decir, no deberían las personas verse obligadas a irse de sus países si así no lo quieren. Mi siguiente pregunta es para Ruth. ¿Qué representa una separación familiar para las personas en un país como Nicaragua, que, como nos mencionabas anteriormente, arrastran traumas colectivos desde hace muchas décadas? Esta separación familiar, digamos, ocasiona una ruptura en los vínculos. Los seres humanos somos muy sociales, nos basamos, ¿verdad?, en las relaciones, somos seres totalmente dependientes y necesitamos de apegos positivos en nuestra vida, que es lo que se acaba, digamos, con esta separación forzosa. Muchas familias se tienen que desintegrar totalmente porque además, por temas incluso de seguridad, muchas veces ni siquiera se puede mantener una comunicación activa. Entonces, no es solo la ruptura, digamos, no es solo una separación física, sino también una separación muchas veces emocional. Entonces, se destruye todo el vínculo que se pueda crear, digamos, entre las familias, que es lo que los seres humanos necesitan además para desarrollar una personalidad, digamos, saludable, una personalidad que sea funcional. Carlos, se ha dicho durante décadas que la familia es el núcleo fundamental en una sociedad.
Pregunto, ¿hasta qué punto es importante la estructura familiar dentro de un Estado-nación y de qué manera afecta nuestro entorno estas masivas migraciones en una sociedad como la nicaragüense que ha tenido muchos choques socioemocionales, incluso heredados? Bueno, yo diría que hay, ¿verdad? Que demanda un gran esfuerzo porque las tareas de crianza de los hijos y las hijas las tienen que asumir otras personas al interior de la familia, ¿verdad? Eso no es fácil. Y si bien los niños y las niñas tienen una gran capacidad de resiliencia, ¿verdad? De adaptación a nuevos entornos, a nuevas relaciones familiares, pues no es lo deseable, ¿verdad? En medio de la crisis política que ha vivido Nicaragua de manera más aguda y más triste en los últimos 4 años, pues estos factores se atienden muy poco, ¿no? Es decir, no hay una política de Estado que atienda el tema de la migración, pese que hay un grupo importante, muy significativo de personas nicaragüenses que se han venido a vivir a Costa Rica y también a los Estados Unidos y en menor medida, pero no deja de ser un grupo importante que también está especialmente en España, ¿no? Ahora, Ruth, ¿cuáles son esas complicaciones psicológicas más comunes, de acuerdo a tu experiencia que has tenido en el colectivo de derechos humanos y que has notado en las personas que le ha tocado vivir estas rupturas forzadas en el exilio? Claro, lo primero que se sufre, vamos a decir que es un sometimiento a un estrés, a un grado de estrés muy alto al que nuestro sistema no está acostumbrado, no está capacitado. Digamos, los seres humanos podemos vivir bajo cierto nivel de tensión, bajo cierto nivel de estrés, pero cuando esos picos se vuelven muy altos, nuestro sistema colapsa. Entonces, lo primero que aparece son cuadros muy altos de estrés, pero este estrés entonces empieza ya a tomar como otros matices. Aparecen las crisis de ansiedad, las depresiones que se pueden complicar además porque pueden llevarnos a cuadros de depresiones profundas que entonces desarrollan síntomas más fuertes que nos limitan en nuestro diario vivir. Se desarrollan entonces pensamientos irracionales, pensamientos negativos, conductas autodestructivas, mal manejo de las emociones. Todo eso son como secuelas, digamos, que empezamos a acarrear. Cuando estos síntomas, cuando digamos, estas cosas que son más evidentes no se pueden trabajar o no se pueden tratar, entonces se pueden desarrollar trastornos de la personalidad más severos, ya cuadros mentales, digamos, más críticos. Por eso es importante, ¿verdad?, como prestar atención a esos principales síntomas que aparecen y que muchas veces para nosotros podrían pasar desapercibidos porque no tenemos idea de por qué se están ocasionando, ¿verdad? ¿Qué es lo que los está generando? Pero es justamente este estado de estrés tan alto al que nos sometemos, en el que entonces nuestro sistema nervioso colapsa y pues empezamos a tener todos estos otros síntomas, todos estos desencadenantes. Cierro con una pregunta dirigida para Carlos. ¿Es el Estado sandinista el principal responsable y promotor de estas rupturas o resquebrajamiento de las estructuras familiares? Y también, ¿existe un trasfondo político en esto o el gobierno ejecuta sus políticas sin medir las consecuencias que éstas puedan ocasionar? Sí, uno podría decir que, digamos que en Nicaragua ha habido una enorme debilidad del Estado a lo largo de muchas décadas para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía nicaragüense, sea porque la dinámica económica no genera empleos y eso obliga a salir, o como ha ocurrido en los últimos años, que además de la ausencia de empleos, ahora también hay represión, ¿verdad? Digamos que yo diría que en este momento la irresponsabilidad del Estado nicaragüense es doble, porque sigue habiendo los problemas económicos que había antes, solo que ahora se le suma la represión política. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Ruth, por habernos acompañado, por su tiempo y sus aportes en este programa. Y a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado y siempre invitándoles a que nos dejen sus comentarios y sugerencias y sigan Ojo Crítico de Nicaragua Investiga a través de nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales. Nos vemos.